Ahorita está grabándose ya. Sí, buen le puso grabar. Sí, sí, compañera, ya está grabando. Ya, perfecto. Compañeros, vamos a darle la bienvenida a la ingeniera Jimena. Jimena es exdirectora del Instituto de Economía Popular y Solidaria y nos va este día a brindarnos un poco de toda su experiencia, de cómo ha manejado los proyectos de economía social y solidaria, de cómo puede darnos más alternativas y mayores conocimientos a nosotros que estamos cursando la maestría de economía social y solidaria. Entonces, bienvenida Jimena. Y bueno, tenemos algunas preguntas anotadas que te las daremos al final de tu intervención. Carlita, qué gusto, muchísimas gracias por la invitación. Muy buenas tardes con todos los participantes. La verdad es que vuelvo a estar en cámaras después de muchísimos meses, pero yo encantada y feliz de comentarles un poquito la experiencia justamente con el tema relacionado a la economía popular y solidaria. Les cuento que, bueno, mi conocimiento no es solo bajo el Instituto de Economía Popular y Solidaria, ahí estuve como 5 años trabajando, estuve en la dirección zonal 6 justamente acá en el Azuay por 2 años y luego estuve como 2 años y medio también en la dirección general o la dirección nacional, digamos ya desde la matriz en Quito y en Pichincha. Sin embargo, realmente el conocimiento de la economía popular solidaria se viene dando desde muchísimo tiempo atrás. Yo hice justamente una maestría en asociatividad y manejo de clústeres, en donde generamos diversos tipos de proyectos justamente a través de la USAID, de la CAF, con la finalidad de apoyar a mujeres de escasos recursos, apoyar a emprendedores, de apoyar a pequeños talleres en distintos aspectos y en distintos sectores productivos. Por esa maestría, digamos, les voy a contar un poquito la historia de cómo se da todo este tema de la economía popular y solidaria en mi vida, que ya voy más o menos desde el año 2007 hasta la presente fecha que voy trabajando en todo lo que es la EPS. Y les cuento que a raíz de lo que terminé justamente la maestría, yo estaba sin trabajo, no tenía trabajo como a muchas de las personas nos pasa. Yo me gradué de la universidad y como que por iniciativa de mi papá, más no por iniciativa mía, mi papá me dice, Jiménez, está abriendo una maestría en la Universidad de la SUAY, ¿no será que cojas? Ve, a veces se abren más caminos, más campo de acción con estas maestrías y todo, y esto es financiado era cofinanciado por la USAID justamente. Entonces me presento en esta maestría y claro, salgo aprobada y empiezo a seguir, hicimos un buen grupo de trabajo con algunos colegas, fuimos como unas 10 personas en total que nos graduamos justamente de esta maestría y en eso la persona que tenía como que le captaba más el tema asociativo, como que generaba un poco más de estrategias y todo, tenía la oportunidad de entrar a trabajar en la Agencia Cuencana para el Desarrollo e Integración Regional, ACUDIR. Esta agencia era una mesa de diálogo que se daba sin miramientos políticos, que era algo súper lindo, era como una especie de ONG en donde se planteaban proyectos para Cuenca y el Azuay, y por qué no decir a nivel de región, en donde se sentaba el alcalde, se sentaba el prefecto, se sentaban con los presidentes, se sentaban con miembros de USAID, de CAF, de BID, de distintos organismos internacionales para justamente ver cómo se podían financiar diferentes proyectos para Cuenca. En, en eso, como había esta oportunidad, digamos ahí, nadie sabía, ¿no? Nadie sabía de que había esta oportunidad. Realmente salí yo aventajada porque me entrevistaron y me dijeron que les gustaba mucho cómo le captaba todo el tema de la asociatividad. Y y empiezo a trabajar en Acudir, en este lugar, me acuerdo, trabajaba con Rafael Vega, una persona brillante que conocía muchísimo el sector productivo de la SUAY, y claro, empezaban a plantear diferentes tipos de proyectos, y créanse que para mí fue la mejor experiencia de mi vida, porque claro, yo era una ingeniera industrial que conocía más del tema de producción, procesos, métodos, tiempos, movimientos, calidad,
pero no había estado en el rol un poco más macro, en donde se planteaban diversos tipos de proyectos. Y esto para mí fue como que el inicio de mi carrera justamente en el ámbito de todo lo que es la economía popular solidaria, porque de ahí, de esos proyectos que sacábamos en Acudir, empezamos a sacar los clústeres de confección textil y cuero, perdón, de confección textiles, sacamos del de calzado y cuero, sacamos del de joyería, sacamos el clúster de imprenta, sacamos el clúster de muebles o de madera. Y realmente empezamos a trabajar en proyectos que financiaban desde la USAID mismo, desde Banco Mundial, desde la CAF, desde diferentes organismos internacionales. AECID, por ejemplo, era uno de los organismos internacionales que financiaba justamente todos estos proyectos. Y empezábamos a presentar proyectos viendo las necesidades de los diferentes sectores y a su vez también viendo la posibilidad de trabajar justamente en el desarrollo productivo, enfocándonos justamente en la ejecución de proyectos. Y ahí se empieza a dar justamente este tema asociativo en donde veíamos la necesidad de muchos empresarios de que, claro, no existía mano de obra, había necesidades insatisfechas y había mucha necesidad de trabajo por otras partes, pero tampoco los empresarios como que querían dar esa oportunidad para trabajar. Y empezamos a crear proyectos de negocios inclusivos. Estos negocios inclusivos en donde era un modo de asociatividad, pero de forma vertical. La asociatividad podemos considerarla de manera horizontal, en donde todos los miembros están en un mismo nivel, y de manera vertical, en donde hay por lo general una empresa ancla y tiene como que sus pequeños talleres que le ayudan y que le apoyen dándole los instrumentos como para que puedan salir adelante estos pequeños talleres. Y esto justamente era la metodología que nosotros estábamos utilizando en Acudir. Y créanse que se genera un desarrollo y sorprendente en el Azuay. Conseguimos, por ejemplo, ahí me acuerdo, para el sector de confección y textil, conseguimos como $1 millón en donde les apoyamos a las empresas a que vayan a conocer Colombia, conocieron todo lo que era Inex Moda de Colombia, se fueron a la Colombia Moda, a su vez hicieron convenios justamente con Inex Moda para ver tendencias, para ver temas de diseño, patronaje, empezaron a hacer convenios con Fundetex, que era en Quito, para sacar todo cursos de patronaje y todo eso, y empezaban a capacitarse tanto las empresas como los pequeños talleres. Entonces, todos estos pequeños talleres empezaban a trabajar ya con fichas de especificación, empezaban a controlar la calidad, empezaban a tener como que una misma metodología de trabajo. Y era súper lindo porque a la larga veíamos que, claro, empresas grandes, no sé si ustedes han oído Batex, por ejemplo, acá en Cuenca es una empresa muy conocida, Pinto, Pasa deben de haber conocido porque hay almacenes a nivel nacional. Estas empresas empezaron a comprar como la especie de cierto tipo de prendas a estos pequeños negocios. Y se formaban como que organizaciones, por ejemplo, de 10 mujeres, de 5 mujeres, de 20 personas, y así empezaron a trabajar. Así empieza el concepto básicamente de economía popular solidaria, que en esa época todavía no era reconocido. Después, ya, si no estoy mal, para el año 2012, ya se da a conocer la economía popular solidaria ya como un medio de vida, digamos así, justamente con sus temas de ley, con todos los principios que tienen que fomentarse, y empiezan a crearse las asociaciones ya como una vida jurídica como tal, pero para esa época no había. Entonces, simplemente se formaban como una sociedad, trabajaban los diferentes emprendimientos y seguían sacando diferentes proyectos. Y nosotros desde Acudir les apoyábamos. Luego tuve la suerte después de ese trabajo, que me llamaron para liderar la Cámara de la Pequeña Industria de la SUAY. Entonces estaba siempre, asimismo, la Cámara tenía un enfoque de
cero servicios. Era una época en donde justamente las cámaras ya no dejaron de ser obligatorias la participación de los diferentes sectores y ya no tenían cómo cobrar, digamos, las diferentes cuotas que les cobraban a los socios. Entonces empezamos a generar estas alianzas asimismo con Acudir y empezamos a generar este tipo de servicios en donde generábamos diferentes tipos de proyectos enfocados justamente en la parte asociativa. Créanse, chicos, que esto ha sido una experiencia súper linda y eso me dio a mí como que la pauta o el inicio para empezar en esto de la economía popular solidaria. Empezamos a presentar proyectos, por ejemplo, con CAF presentamos un proyecto para el sector de madera y muebles por $2 millones, en donde la CAF nos financió. Luego presentamos un proyecto con el MIPRO, antes del MIPRO, o el MCCP, algo así se llama ahora, no estoy muy segura, es un nombre súper largo, pero en esa época el MIPRO financiaba diferentes tipos de proyectos, en donde ellos lo único que hacían era controlar la ejecución del proyecto, pero teníamos un ente en el cual nos acercábamos y decíamos, a ver, el sector tiene esta necesidad, aquí está el proyecto, ayúdennos, y ellos en verdad nos daban los recursos como para poder financiarse, y eso se había perdido mucho. Luego tuve ya el paso por diferentes tipos de empresas y todo, pero tuve la suerte de regresar al mundo de la economía popular solidaria en la dirección zonal. Y realmente ahí me di cuenta un poco las virtudes y las bondades que tiene justamente el Instituto de Economía Popular Solidaria, que es un instituto que lastimosamente la gente no conoce, no sabe todas las ventajas y todo el potencial ejecutor que puede llegar a tener este instituto, por el hecho de que puede consolidar o aglutinar a muchas personas ahí y generar N cantidad de servicios. Se ha desvirtuado un poco el tema de servicios y realmente la parte política o la parte, eh, más que política, diría yo, la parte pública es demasiado burocrática. Y a veces uno tiene muchas ideas, quiere implementar diferentes tipos de cosas, pero está al lado con un monstruo llamado Contraloría, en donde le limitan y le dicen, no, es que no puedes hacer esto porque la Contraloría te cae. Y todos los funcionarios tienen ese miedo de trabajar con la Contraloría por el hecho de que no, es que me viene la glosa penal, la glosa civil, me viene que la sanción administrativa, y ese tipo de cosas hace que la gente se desmotive muchísimo en el sector público. Tuve la suerte, diría yo, de haber conocido, de haber estado más tiempo en el instituto. Creo que soy la directora que más tiempo ha durado en el instituto, pero a su vez también conocí de cerca los sectores, porque una cosa es estar en la cabeza y llegar a dirigir algo que no tienes conocimiento, y otra cosa es haber estado desde las bases, conociendo las necesidades de los diferentes zonas, conociendo las necesidades de los diferentes sectores, conociendo en territorio justamente cuáles son las bondades y las fortalezas que tienen los sectores como para poder apalancar diferentes proyectos. Es por eso que nosotros en el instituto, en la época que yo estuve, sacamos diferentes proyectos que realmente espero que estén dando la continuidad. Realmente no tengo conocimiento si lo estarán haciendo, no deberían, porque ya estaban financiados. Proyectos como por ejemplo el tema de Banco Mundial, era un proyecto de $40 millones para financiar proyectos productivos para asociaciones de la economía popular y solidaria que estén en 300 parroquias rurales a nivel nacional, en donde les íbamos a dar el 90% de fondo para para maquinaria, para edificación, para todo lo que es vehículos, para infraestructura, con la finalidad de que las asociaciones tengan ese empujoncito que se necesita a veces para salir adelante. Una de las fortalezas era, por ejemplo, que veíamos dentro del instituto, era la capacidad justamente de generar este tipo de proyectos, pero había también una gran limitante. Y una de las grandes limitantes que nos encontrábamos siempre y que me he encontrado yo en territorio, y les digo que no es solo en ciertas zonas, sino es a nivel nacional, es cómo le consideran a la economía popular solidaria a nivel nacional. Creen que es una economía de pobres para pobres, y no es así. Yo conozco justamente en diferentes zonas del país
organizaciones formadas por profesionales, en donde justamente se asociaron con la finalidad de conseguir contratos a través de compras públicas y están trabajando sin ningún inconveniente. Conozco otro tipo de organizaciones en donde en Quito, por ejemplo, hay una organización súper interesante de limpieza que factura alrededor de 6 millones de dólares al año. Entonces, claro, eh, a veces decimos que son los pobrecitos, son los que no tienen, son los que necesitan ayuda. Más bien, a la economía popular y solidaria se le tiene que vender de otra manera. Y justamente ahí me puse, tengo un proyecto ya medio personal ahí, estoy con una fundación y estamos justamente trabajando este momento, consiguiendo fondos más bien para apoyar en cambiar la perspectiva de la economía popular solidaria aquí en el país, en el sentido de que se dejen de formar pequeñas organizaciones que son competencia entre sí y más bien empecemos a formar macroasociaciones. Macroasociaciones en el sentido de que no veamos a la organización de cacao de Zamora como competencia de la organización de cacao del Oriente o de Napo, por ejemplo. No, no son competencia. Podrían tranquilamente aliarse y vender un producto con una marca ya reconocida, a lo mejor a través del café Lojano, se me ocurre, y vender el producto a nivel internacional. La demanda que existe a nivel internacional es súper grande y nosotros estamos compitiendo a veces aquí por migajas, com, tratando de comernos vivos en un mar lleno de tiburones, en donde estamos a lo mejor apalancando un segmento de mercado pequeñísimo, cuando hay en el exterior productos súper novedosos y la gente quiere los productos ecuatorianos, busca justamente los diferentes tipos de productos, más aún si son hechos con mano de obra, son artesanales, si son de mujeres, la gente busca ese tipo de impacto en los diferentes tipos de productos. Y es lo que nosotros estamos pretendiendo, o sea, pretendíamos hacer justamente en el IEPS, que las organizaciones dejen de ser competencia entre sí, que dejen de tener la rencilla entre el representante legal de la organización Pepito Pérez con el representante legal de la organización Juanito. Y eso se da muchísimo y lastimosamente es algo que no deja salir adelante el sector. Y por eso siguen viéndonos como que si fuéramos organizaciones chiquitas, sin que pueden asumir mayor riesgo, sin que pueden trabajar y necesitan para todo ayuda. Ayuda de todo lado. Entonces, eso les cuento, compañeros, un poco de lo que he podido percibir de la economía popular solidaria, mi experiencia sobre la economía popular y solidaria. Ha habido tiene muchas fortalezas. Yo siempre comparo y cuando recién nomás me tocó justamente conversar con la prefectura de Loja por mi fundación y les comentaba y les decía que Colombia, ellos han potencializado muchísimo el tema del café y todos han enfocado al sector cafetero de allá. Y claro, si vemos, por ejemplo, este rato, hay una organización súper interesante en Colombia sobre el tema de la economía popular solidaria y nadie la ve, que es Juan Valdés. Juan Valdés es una organización de la economía popular solidaria en donde están los cafeteros, en donde tienen una federación, en donde si todos, obviamente todos están ahí, pelean hasta con el mismo gobierno para conseguir mejores preventas. ¿Qué pasaría si todo nuestro sector cafetero se uniera? Si todo nuestro sector camaronero se uniera, si todo nuestro sector bananero se uniera, no estuviéramos realmente preocupados de buscar un mercado, tal vez a lo mejor en los mercados populares de nuestras ciudades, o buscar vender el producto por sí solos, sino más bien tuviéramos una masificación de demanda que a la larga es súper interesante. Y la intención de nosotros dentro del instituto, en cierta parte también era buscar que la demanda existente también pueda ser cubierta por las organizaciones de la economía popular solidaria. Me pasó un caso bastante interesante, por ejemplo, en Manabí, conocí una fábrica hermosísima que necesitaban 490 toneladas de plátano barraganete, porque son ellos fábrica no sé si conocen ustedes los enlatados Goya. Esta empresa es una maquila de Goya y necesitaban 490 toneladas.
y no tienen quien les provea las 490 toneladas. Asimismo, tenía una empresa en Manabí que necesitaba, si no estoy mal, como 85 toneladas de naranja. De las 85 toneladas de naranja, estaban importándose de Colombia 80% de esa naranja, porque no existe esa naranja aquí en el Ecuador. Entonces, ¿qué pasa si nosotros empezamos más bien a trabajar a lo inverso? Nosotros tenemos aquí un poco de asociaciones que, claro, están dispuestas a trabajar, saben cómo hacerlo, pero a lo mejor no tienen ese enganche con el mercado. Y la intención es justamente que se haga ese enganche, que consigamos que esa demanda insatisfecha pueda ser cubierta con la oferta existente de diferentes tipos de productos de nuestros productores, de nuestras organizaciones, y a la larga esto se pueda comercializar. Es un proyecto bastante lindo. Espero realmente que el IEBS lo siga manejando y en verdad que se pueda ver frutos en diferentes, a posterior, digamos, en varios años. Y otro tema también que estábamos trabajando muchísimo era el concientizar que la economía popular solidaria no solo es asociaciones, compañeros, también tenemos a las mecánicas, tenemos a las peluquerías, tenemos a las tiendas de barrio, que son unidades económicas que son parte de la economía popular solidaria y que nadie les está tomando en cuenta. Y que dentro de la ley, si ustedes ven, hay un artículo que indica justamente qué tipo de negocios ya son, más que de negocios, qué tipo de personas ya pasan a ser parte de la economía popular solidaria. Los artesanos son parte de la economía popular solidaria, los emprendimientos son parte de la economía popular solidaria. Y realmente a veces la gente no conoce y desconoce todas las preventas que la ley les puede dar y les puede favorecer. Entonces, un poco nosotros desde el instituto estábamos abriéndonos de ese campo para trabajar en otros proyectos, no solo a nivel de asociaciones, sino también a nivel de unidades económicas, que a la larga nosotros hacíamos cuenta desde el instituto. Si es que se une todo el sector de la economía popular solidaria a nivel de país, estamos hablando, este momento son más o menos, es el 11% del producto, del Producto Interno Bruto está generado por las organizaciones de la economía popular y solidaria. Pero si es que vemos toda la masa ya uniendo a las unidades económicas, estamos hablando que eso se triplica. Entonces, compañeros, realmente qué bueno que ustedes estén siguiendo esta maestría de la economía popular y solidaria. Es importantísimo que la gente conozca sobre todo lo bueno, todas las bondades que tiene este tipo de, de figura jurídica, digámosle así, y a su vez también de una manera de trabajar, obviamente cumpliendo los principios que tiene la economía popular y solidaria, sobre todo aprovechando todas esas bondades y esas fortalezas que podríamos tener mm, como país para salir adelante. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jimena, por toda tu explicación, súper interesante toda la experiencia. Y bueno, a mí me gusta mucho la parte de todo el trabajo que hacen en el Instituto de Economía Popular y Solidaria. Yo, antes de que darles el pase a mis compañeros, solo tengo una consulta. ¿Este instituto a qué ministerio está anclado para poder entender un poco mejor? A ver, el instituto está anclado al Ministerio de Inclusión Económica y Social. Desde mi punto de vista, debería de estar anclado más bien al Ministerio de Producción, porque es parte justamente de la economía. Pero, sin embargo, por el tema social se lo ancló al MIES y obviamente por el tema de que muchas personas yo diría que un 80% de personas que pertenecen a las organizaciones de la economía popular solidaria, muchos se han creado a través justamente del financiamiento, a través de los bonos que se genera a través del MIES. Por esa razón se encuentra bajo este ministerio. Sin embargo, había el proyecto que se genere como una secretaría aparte, ya para que no esté bajo ningún ministerio, sino sea una secretaría dentro del Estado. Ah, ok, qué interesante. Compañeros, alguien que tenga consultas, inquietudes acerca de la explicación que nos dio Jimena.
Erika, alzaste Buenas la noches. mano. Sí, buenas. Estás en Buenas mute. noches. Buenas noches, ¿Cómo está, Martí. Jimena? Buenas noches. Un gusto. Una consulta. Tal vez ¿Cómo no? me quedó la inquietud del proyecto en el que está actualmente trabajando. No sé si tal vez nos puede comentar un poquito más. A ver, sí, les cuento. Desde hace unos, más o menos, unos 2 años atrás, 3 años atrás, justamente, ustedes saben que los cargos en el sector público no son eternos y realmente cuando uno tiene la voluntad de querer trabajar y de querer sacar adelante ciertos proyectos, uno busca los medios. Y realmente he pasado siempre, he estado ya como 10 años, 12 años en el sector público y es ingrato, el sector público es súper ingrato. Y justamente con esa idea de ya no depender del sector público, de no depender del gobierno de turno, tuve la suerte no le conozco al expresidente Guillermo Lasso, saludé un par de veces desde la institución. Yo soy más bien, tengo mucha amistad con el exministro Bernal, por eso tuve la oportunidad justamente de estar en el instituto y coincidió justamente que era fin medio mi experiencia al instituto. Entonces, claro, y como ya conocía también, ya estaba antes en el instituto, eh, para mí fue mucho más sencillo porque fue llegar y decir, hagamos esto, hagamos el otro, porque ya conocía a la gente, ya conocía los proyectos, ya sabía las debilidades, entonces es mucho más fácil poder aplicar cualquier cosa conociendo el instituto. Uno necesita cierto tiempo para conocer, para poder como que tener ese know-how del negocio, de la empresa o de la institución, como para poder entablar estrategias, ¿no? Y esa ventaja yo ya tenía. Pero vuelvo y repito, el sector público es ingrato, entonces, claro, ahora, por ejemplo, no conozco a nadie del sector del gobierno de turno, pero claro, ya, por ejemplo, hubo el chance de trabajar en algún lado y me dijeron, no, es que, es que era de Lazo. No, 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 uno no, a veces la gente desvirtúa ese tipo de cosas, uno está con la finalidad de que tiene un cierto tipo de experiencia y más bien si cambiara en esa mentalidad que se tiene en este momento, creo que las cosas serían diferentes. Y por esa razón, justamente con 3 amigos, hace unos 2 años atrás nos pusimos una fundación que obviamente por todos los trabajos que estaba en el IEPS y el tiempo que tan limitado entre viajar todas las semanas, mi familia, los fines de semana y todo, realmente no tuve el tiempo necesario como para sacar adelante en esa época y aprovechar hasta los mismos contactos que se van generando, ¿no? Cuando uno está en esos cargos. Sin embargo, ahora sí como que le tomamos ya en serio el tema de la fundación y claro, a partir de enero estamos trabajando justamente en sacar, en generar diferentes tipos de proyectos. Hemos presentado, por ejemplo, proyectos justamente de temas de economía popular solidaria con la prefectura de la SUAY por $1 millón para trabajar con la fundación. Estamos presentando otro proyecto en Loja, hemos presentado justamente con la finalidad de hacer encadenamientos comerciales con la prefectura de Loja. Estamos trabajando también con Pichincha, estamos trabajando con Rumiñahui, por ejemplo, en otro proyecto presentamos con Rumiñahui, y así estamos en diferentes zonas trabajando justamente en enfoque de la economía popular solidaria, pero un enfoque en crear una red, una macro red, en donde tengamos analizado, por ejemplo, ¿cuántos cafeteros tenemos en Loja? ¿Cuántos cafeteros tenemos en el Azuay? ¿Cuántos cafeteros tenemos en Pichincha? ¿Cuántos cafeteros tenemos en El Oro? ¿Cuántos tenemos en el oriente? Y obviamente con eso generar, ver justamente las bondades que tengan cada uno, las similitudes que tengan cada uno, y en base a eso también poder trabajar de manera asociativa. Eso es lo que hace justamente la parte asociativa, ¿no? Eso es lo que hacen los clústeres. Entonces, la intención es justamente empezar a generar como que redes o clústeres de trabajo
para poder encadenar todo esto. Tenemos el apoyo ya de algunas fundaciones a nivel internacional. Ahora justamente estamos trabajando con una fundación de Canadá para presentar justamente unos proyectos en donde estamos generando como una marca país artesanal, digamos así, en donde los diferentes productores no necesiten como que una marca, sino ya estén bajo este paraguas de esta marca y esta marca les ayude justamente con todo el tema de empaque, con todo el tema de registros sanitarios, con todo lo que se necesita como para que puedan exportar los productos. Y nos está yendo bien, realmente la gente está viendo con muy buenos ojos, conocen obviamente la experiencia que se tiene sobre el tema del manejo de proyectos y el manejo asociativo y realmente nos está yendo bien. Esperemos a Dios bendito y con la bendición de Él que realmente todo vaya caminando y más que nada por el bienestar de las organizaciones, porque para eso es una fundación, ¿no? Una fundación es justamente sin ánimo de lucro y con la finalidad de generar este tipo de proyectos en beneficio de los diferentes sectores. Muchas gracias, Jimena. Yo en ese sentido tengo otra consulta. ¿Cómo ustedes generan los proyectos de economía social y solidaria? O sea, ¿cómo les nace la idea o cómo dicen esto es lo que se debe hacer y este es el camino a seguir? A ver, lo que pasa, creo que eso se da mucho ya por el conocimiento del sector, ¿no? Uno cuando yo estuve justamente a nivel nacional en la dirección general, me recorrí todo el país. Y claro, créanse que me mató. Personalmente es mortal porque claro, era viajar de un lado al otro y el fin de semana y los días viernes viajar a mi ciudad acá Cuenca para verles a mis hijos y de mamá de sábado a domingo vuelta a dejar haciendo las cosas para irme otra vez lunes del primer vuelo a Quito, pero de ahí enseguida trasladarme a lo mejor para el Puyo, para Pastaza, para Morona, para Loja, para todo el país. Y ese conocimiento se da justamente por esos viajes, porque uno va viendo ahí las necesidades que tienen los diferentes sectores y va viendo también las potencialidades, ¿no? Entonces, claro, yo sí era como que llevaba como que mi cuadernito y veía como que los productos de cada zona y decía, chuta, este producto, o sea, este con un buen empaque, o sea, y tratábamos desde el instituto también de apoyarles justamente en esas pequeñas necesidades. Y les cuento como un dato que me pasó, como una experiencia que me pareció súper chévere, porque me fui a conocer dos organizaciones de Pajatoquilla. Acá, la una de la SUAY y la otra de Cañar. Y es algo increíble lo que me pasó, porque, por ejemplo, claro, era justo post pandemia lo que yo me iba a recorrer, o sea, me contagié de COVID y todas las cosas justamente por los recorridos. Pero un día que me voy a esta organización, se llama María Auxiliadora del SICSIC en el Azuay, esta organización la pandemia le vio para ellos fue como una oportunidad en donde empezaron más bien a exportar sus productos, se crearon una página a través del Facebook, empezaron a vender sus productos con contactos a nivel de Estados Unidos y empezaron a exportar sus sombreros de paja toquilla. Entonces, claro, ellos más bien vieron la oportunidad dijeron, no, este rato la pandemia nos va a matar, más bien empecemos a hacer comercio digital y con el comercio digital saquemos adelante todo este tema. Y realmente les fue bien. Y asimismo conocí otra organización de paja toquilla en donde esta organización, vuelta era de personas muy mayores. No tenían ni idea de cómo manejar un celular. Entonces ellos estaban a punto de quebrar. Y claro, no tenían ventas, no sabían cómo mejorar, no tenían toda esa voluntad que tenía la otra organización como para salir adelante y lastimosamente quebraron, ¿no? Entonces, claro, ese tipo de cosas se da y se puede saber solo conociendo qué te dicen desde las organizaciones. Y fijo, chicos, si ustedes van a hacer las visitas que yo realicé, vayan a organizaciones por su zona y pregunten. Siempre les van a decir, es que no hay plata, es que el gobierno no nos da, es que no hay esto.
pero uno tiene que aprender a recabar como que ese tipo de información en donde ve qué realmente es lo que necesitan. Yo, por ejemplo, en la zona de ustedes, conocí una organización súper linda de mujeres que sacan el aceite de eucalipto, extrae el aceite de eucalipto. Me pareció maravilloso porque, claro, ellos tenían las plantaciones de eucalipto y no sabían qué hacer con eso, entonces empezaron a extraer, consiguieron a través de unos fondos internacionales la maquinaria y este rato están envasando los aceites de eucalipto y están vendiendo súper bien, dieron un valor agregado a su producto y todo. Entonces, claro, ellas me decían, es que yo lo que quiero es que me ayude para la compra del terreno. ¿Cómo como instituto le ayudo a comprar el terreno? Imposible, pero lo que sí pudimos hacer es justamente hacer ese vínculo con Ban Ecuador para que Ban Ecuador les pueda financiar ese apoyo. Pero, por ejemplo, a esta misma organización que me decía, es que vea cómo está mi empaque, vea cómo está esto, vea cómo está el otro. Uno ya va viendo las debilidades, ¿no? Entonces, yo veía, por ejemplo, esta organización de eucalipto, eh, lindo, el aceite, un olor espectacular, pero el empaque pésimo. Entonces, eso ya no vende. Y la intención es justamente unir a todas las que a lo mejor les falta el empaque como para poder darles el apoyo en todo lo que es empaquetería para que pueda ser atractivo el producto. Si ustedes se dan cuenta, por lo general nosotros que compramos productos que nos guste su olor, su aroma, nos guste el producto como tal, el contenido como tal, pero también que nos guste su empaque, que sea atractivo, que sea bonito, que sea llamativo, que tenga un valor agregado como tal. Y esos son como que los pequeños detalles que les falta mucho a nuestras organizaciones. Entonces, son cosas que se han ido identificando. Hay otras organizaciones que, por ejemplo, no mismo venden, no saben qué es lo que pasa, pero no venden. Entonces, a ellos les toca un trabajo, vuelta de entrar en temas de producción, una asistencia técnica medio especializada justamente para saber qué es lo que está pasando en esa zona, por qué razón no están produciendo, por qué razón no están vendiendo, algo está haciendo mal. Pasa mucho, por ejemplo, en las organizaciones que típico dicen es que no vendemos nada. Pero claro, el representante legal de la organización es el todólogo. Él vende, él hace la contabilidad, él administra, él gerencia, él es el mensajero, él es el productor, entonces él no se alcanza para todo. Y por ejemplo, yo cuando entré en el IEPS en la zona 6 como zonal, me acuerdo que justamente veía, así mismo, me fui a visitar toda mi zona para ver qué se estaba trabajando, qué se estaba haciendo, qué nomás servicios se estaba dando y qué necesidades tenían las organizaciones. Y todas me decían, ay, no, es que necesitamos un catálogo, es que el catálogo nos va a ayudar. Y claro, los chicos me dicen, es que ya les dimos el catálogo. Y yo decía, pero veía el catálogo, era un catálogo hermoso de productos de la EPS que teníamos acá en la zona 6. Y me di el trabajo de llamar a ese catálogo para ver qué es lo que estaba pasando con los productos. Créanse, chicos, que me quedé sorprendido. No contestaban el teléfono, otros ya no existía, otro me contestó y me dijo, sí, yo era el representante legal, pero ya no soy, ya no tengo nada que ver con esa sesión. ¡Pum! Me asentó el teléfono. Entonces, claro, son cosas que uno dice, ¿cómo puede pasar ese tipo de cosas? Pasa en la economía popular solidaria, pasa todo el tiempo. Entonces, que tengamos, por ejemplo, una maestría que les enseñe, que les ayude a la gente a ver de otra manera la economía popular solidaria, que les ayude una tecnología para, yo doy clases justamente en la tecnología de administración de la economía popular y solidaria en la PUSE. Y claro, para mí me parece maravilloso porque, claro, los chicos ya están con otra mentalidad de que saben que es un negocio. Y yo lo que les he dicho a las organizaciones es, ustedes tienen que ver una cosa, ustedes son organización de puertas para adentro, por cómo se manejan con sus estatutos, con sus reglamentaciones, con sus normas, con sus principios como tal. Pero de puertas para afuera a nadie le va a importar que ustedes sean o no sean economía popular solidaria. Lo que les va, lo que les va, lo que le va a gustar al cliente es que ustedes den un buen producto, que den un buen servicio y que obviamente generen esa confianza al cliente. Y ahí tienen que mostrarse como empresa.
Y claro, si ustedes ven, es un cambio total de mentalidad, porque claro, muchos creen que no, es que yo soy de la economía popular solidaria y me tiene que dar. Y no, no es así. Entonces, ese tipo de cosas se va identificando, pero se va identificando realmente en territorio. Más bien, yo les invito a ustedes que están en la maestría, que vayan, conozcan, visiten, busquen organizaciones en la parte en la parte norte del país. Por ejemplo, tienen, ay, se me fue el nombre, UNORCAC creo que es la organización, o FUNORCAC, no recuerdo bien. El representante es mi pan, es mi gran amigo. Pero claro, ellos ya tienen productos que hacen a través justamente de su organización. Ellos, si no estoy mal, es una organización política, pero también tienen su organización productiva debajo de esa organización política y trabajan muy bien. Entonces, ese tipo de cosas son las que la gente debe de visitar, debe de conocer y conocer también lo malo para que vean lo bueno y lo malo de la economía popular solidaria. A mí me pasó, por ejemplo, en Cañar. Me secuestraron. Una organización del EPS me secuestró porque no querían, tenían, el IEPS les había financiado $200,000, para que tengan una idea. Y la representante legal de la organización, de esos $200,000 dijo, chévere, nos llegó la plata, $200,000, somos 100 personas, nos toca $2,000 a cada uno. Y reparte el dinero que les dimos para el proyecto a todos los socios. Entonces, claro, el rato que estábamos en el lío, porque un proyecto no es así por así, el proyecto tiene que mostrarse resultados, tiene que mostrarse los indicadores de desempeño. Ellos no tenían nada que demostrar, o sea, era un asalto al IEPS lo que se hizo. Entonces me mandaron a mí, me tocó ya ir a hablar con la organización, a decirles que por favor que vean cómo están. Y claro, la organización indígena me secuestró y me dijo, no, si usted no nos firma que estamos aprobados con que no tenemos que devolver el dinero, no le dejamos salir. Les juro que yo ya iba a llorar porque dije, ¿cómo salgo de aquí y ahora qué me va a pasar? Por suerte, pasó algo ahí que el gobernador tuvo que intervenir y todo para que me dejen salir, pero si no, yo me quedaba secuestrada. Ellos estaban, o sea, que les firme las actas de recepción y yo no iba a firmar eso y quería hacerles entender y la gente no entendía. Entonces, claro, tenemos en las organizaciones de la EPS, tenemos unas organizaciones maravillosas, súper bien administradas, pero también tenemos organizaciones que realmente dejan mucho que desear y muchas de las veces hacen quedar mal a todo lo bueno que existe. Pero es nuestro trabajo identificar y saber con quién sí se puede trabajar, quién tiene la voluntad justamente de querer trabajar. Trabajar de manera asociativa no es fácil, es bastante difícil, se necesita mucha voluntad, mucho apoyo, mucho esfuerzo, pero a la larga también es súper confortante el escucharles a las organizaciones cómo se refieren. A mí me quedó grabado un día, y si no estoy mal, fue en Ibarra, justamente lo que una organización me dijo, ingeniera, gracias. Digo, ¿por qué me agradece? Dice, porque sabe que eh, con todos estos talleres que ustedes nos dan, yo este rato, yo no dependo de mi marido para comprar el cuaderno de mi hijo para la escuela. Y claro, no es un tema de feminismo. Ojo, yo no soy para nada feminista, pero saber que las mujeres o que las personas tienen para poder a lo mejor comprarse un cuadernito y que ya no dependen de otra persona para poder subsistir, es gratificante, compañeros. Es la rama de la economía popular solidaria, si ustedes me dan, yo sigo y sigo y sigo y sigo, pero la verdad es que hay muchísimos temas como para trabajar, como para fortalecer proyectos que se pueden sacar en diferentes zonas a nivel de país. Existe una voluntad insuperable y sobre todo tenemos N cantidad de productos que podríamos sacar a través de la economía popular solidaria. Gracias. Wendy te pidió la palabra. Sí, compañera. Bueno, más que una pregunta era felicitarle a Jimena. Nosotros hemos escuchado hablar mucho de ella porque trabajamos en la cooperativa Jardín Azuayo. Estamos muy relacionados con el tema de economía popular y solidaria. Y cuando escuchábamos de ciertos temas, de ciertos programas, de ciertas capacitaciones, cuando estaba en su cargo,
pues era muy fructífero su trabajo en realidad, dio muy buenos resultados, la gente estaba como que muy contenta porque era como que llegar al campo, llegar a lugares donde por lo normal no había llegado, saber lo que era la economía popular solidaria, buscar ese buen vivir que estamos buscando quienes trabajamos dentro de esto. Pero como usted dice, pues el ser un empleado público es no saber a qué atenerse. Así Si es. aún gracias o un váyase mañana. Entonces, sin embargo, pues como le digo, en el tiempo que yo he escuchado de usted y de su trabajo y algunas compañeras, yo creo que somos de Jardín Azuayo, era muy bueno, era muy gratificante, era de ese como que decir, wow, o sea, todo eso ha habido, esos lugares y que nomás pertenece a la economía popular y solidaria que nosotros podríamos conocer así como lo están haciendo ahora. Entonces, eso era más bien felicitarle porque le digo, a veces nuestro trabajo dentro de los sectores populares, no pobres, sino eh, populares, no es evidenciado en su totalidad. Nosotros que hacemos educación cooperativa tratamos de buscar eso, de que a lo mejor la parte social de nuestra cooperativa, de nuestro trabajo, sirva para ayudar de alguna forma. Se dice que cada día se aprende algo nuevo y lo poquito que aprendemos sirve para en algo tratar de mejorar esa parte tan fortalecedora y tan rica de nuestro país como es el sector popular y solidario. Gracias, muchas gracias, Wendy, por sus palabras. Me reconfortan, gracias. Gracias, compañero Diego. Sí, buenas noches. Antes que nada, Jimena, quiero agradecerte por tu presencia acá. Ha sido bastante enriquecedor. Nos abre un abanico. Te comento que, bueno, en mi caso, yo también soy algo parecido a tu profesión. Soy ingeniero en procesos, entonces me pareció interesantísimo cómo tú iniciaste ese tema, ¿no? Porque yo también me encuentro en ese abrir las expectativas, el abanico en el tema profesional. Pero quería hacerte una consulta, bueno, y creo que vale la pena explicar dónde yo trabajo para poder entender la pregunta. Yo trabajo en Compassion International, que es una organización de desarrollo integral y protección de la niñez y juventud. Entonces, nosotros trabajamos con niños de 0 a 22 años en toda esa etapa, ¿no? Entonces, tenemos áreas de desarrollo como bienestar, también el área espiritual, autosuficiencia económica, agentes de cambio. Entonces, yo quería preguntarte, desde la economía popular o social y solidaria, ¿cómo poder vincular el tema de aumentar capacidad, de aumentar pertenencia en el tema de la niñez, de la juventud? También cómo crear esas asociaciones o tal vez ese trabajo intersectorial para poder ayudar, tomando en cuenta, por ejemplo, en nuestro caso, que trabajamos en zonas de extrema pobreza o de vulnerabilidad, ¿no? Entonces yo quería un poco que puedas de pronto mirar, o sea, del lado de la niñez y la juventud, cómo podemos vincular, digamos, esto de la economía popular y solidaria. Mire, le cuento una cosa. Nosotros, ¿quién comenzó el tema de emprendimiento a nivel nacional? Fue Cuenca. Y le digo con conocimiento de causa porque lo hicimos a través justamente de acudir. ¿Por qué? Porque veíamos que el tema de trabajos a nivel de Cuenca estaban súper saturados. Teníamos dos, tres empresas grandes que estaban ya saturadas y ya no daban empleo a absolutamente nadie. Y claro, no, se veía que la gente buscaba como que qué más hacer y ahora cómo conseguir ingresos, porque es desesperante. Yo he estado en esa situación. Créanse, hace unos 6 años atrás, 7 años atrás, tuve un momento de mi vida súper desesperante en donde tenía la deuda de mi casa, tenía las pagos de escuelas de mis hijos y sola afrontar todo ese tipo de cosas es duro, es macho y uno sin saber qué hacer. Entonces, justamente por depender del sector público, del gobierno de turno, si está de acuerdo o no está de acuerdo, si le cae bien, no le cae bien, si puso algo en el Twitter, no puso algo, ese tipo de cosas. Y realmente, como les digo, acá se saturó y veíamos desde acudir qué podíamos hacer para empezar el tema de emprendimiento.
Y desde Acudir nace la propuesta para trabajar con los colegios privados. Comenzó el tema desde los colegios privados justamente en brindar dentro de las clases charlas de emprendimiento a los chicos. ¿Y por qué se dio esto? Por un tema de migración también, porque teníamos una migración súper elevada en todo lo que es la zona de la Suay y Cañar. Entonces, claro, hicimos como que una especie de diagnóstico en los colegios, sobre todo rurales. Y les digo que del 100% de los alumnos, el 89%, 90% de los alumnos decían, ah, no, es que me quiero ir a Estados Unidos o España. Era como que ya salían con esa mentalidad. Entonces era cambiarles el chip, ¿no? Decir, ¿cómo hacer que estas personas no quieran migrar, sino más bien se queden en nuestro país y busquen otras alternativas de negocio? Y es por esa razón que empezamos a dar charlas de emprendimiento. Comenzamos con charlas, pero luego de las charlas empezamos a dar toda la parte se empezó a dar ya la asignatura de emprendimiento. Entonces, este rato los chicos tienen ya en las mallas curriculares justamente la materia de emprendimiento. ¿Por qué no trabajar de la misma manera con la economía popular solidaria? Y es algo que, por ejemplo, cuando yo estaba en el IEPS, les decía yo al Ministerio de Educación y hablaba con las universidades justamente. ¿Cómo no van en las clases de administración de empresas, cómo no van a decir que hay una figura legal que se puede utilizar a través del modelo asociativo, que es la economía popular solidaria, a sus estudiantes? Les enseñan las sociedades, de hecho, les enseñan las compañías anónimas, les enseñan las diferentes personerías jurídicas, pero no les enseñan una personería jurídica tan importante como es la economía popular solidaria, que a la larga termina siendo una personería jurídica. Y la gente no conoce. Entonces, claro, cuando me escuchaban hablar, era como que, ah, qué interesante, suena, ¿de qué se trata? Entonces, es meterles ese chip de que obviamente por sí solos no pueden, pero juntándose podrían. Y le digo con conocimiento, lo mejor que podrían llegar a hacer es entrar desde los colegios. Comiencen con una charla, comiencen con un seminario, comiencen con juegos de trabajo en equipo para que vean cómo se va dando. Muchas veces se toma la economía popular solidaria a lo mejor solo para hacer un negocio, pero también puede ser, por ejemplo, para compras conjuntas, pueden ser que tengan la misma materia prima que necesitan, o supongamos, compañeros, hay en la zona de allá del norte, hay todo lo que es Atuntaqui y son famosos por sus costuras y por sus tejidos y por todo lo que llegan a hacer. Entonces, ¿por qué no tenerles a todos sentados en Atuntaqui y decir, a ver, ¿cuáles son sus necesidades? ¿En qué podemos unirnos todos nosotros? Perfecto, estamos necesitando maquinaria. No es lo mismo comprar una máquina cada una de las empresas o de los pequeños negocios, no sé ni cuánto costará una máquina, supongamos a $400, pero ¿qué pasa si esos 100 negocios se juntan y dicen, no, no, es que perdónenme, yo no voy a comprar una, quiero comprar 100 y me tiene que bajar el costo? Se negocia por 100, bajan los costos y obviamente con eso mejoran. Entonces, ese es el concepto de asociatividad que la gente tiene que empezar a manejar, que uniéndonos podemos conseguir muchas más preventas. Dense cuenta que en Colombia justamente el sector cafetero, este momento, ellos hacen que todos sus impuestos no vayan al gobierno. Todos sus impuestos les regresan a ellos. ¿Y les regresan para qué? Para ser investidos en innovación, en marketing, en desarrollo de propuestas, y por eso ellos siguen generando. ¿Qué pasaría si todo el sector de confección de todo el país se junta a través justamente de una organización de la economía popular solidaria y dice, perdónenme, aquí estamos y nosotros queremos esto? No es lo mismo que salga una marcha. Y les voy a poner el ejemplo justamente de los paros. No es lo mismo que salga un Leonidas Issa, a lo mejor solo con una persona, que un Leonidas Issa con 20,000 personas. Es lo mismo en la parte asociativa, compañeros. Entonces,
mucha gente desvirtúa justamente por este tema de confunden a las organizaciones de la economía popular solidaria con las organizaciones políticas y no es lo mismo. Aquí estamos trabajando, aquí estamos hablando de organizaciones de la economía popular solidaria en temas productivos, en temas comerciales, en temas de compras, en temas de apoyo en incentivos tributarios, apoyo en conseguir preventas para nuestras organizaciones como tal, apoyo para poder comercializar de mejor manera los productos. Imagínense que en el IEPS yo tenía, por ejemplo, venía de todo el país. Es que no puedo comercializar los productos en el Supermaxi porque no tengo registro sanitario. Todas las organizaciones, la mayoría, le piden registro sanitario. Pero yo les decía, y le decía al IEPS, hagamos que se unan las organizaciones y supongamos organizaciones de arroz. ¿Cuál cumple con condiciones de calidad? ¿Cuál cumple con todo eso? Que ella les capacite, les fortalezca a las otras. Cumplen todas las fichas de especificación y a todas, o sea, el registro sanitario en vez de costarles $1,500, $1,200 que cuesta el registro sanitario para una organización, les terminaba costando $100 para las 10 organizaciones. Ese es el concepto que hay que cambiar justamente. Y claro, no pasa eso este momento en el país. ¿Por qué? Porque ven la competencia a la organización de arroz de al lado, cuando no son la competencia, compañeros. Ellos podrían unirse y tranquilamente podrían vender en el exterior. Dense cuenta que es difícil, no es fácil. Pero tengo un caso de éxito justamente de lo que les estoy diciendo con una organización es por el Coca, si no estoy mal. No, nunca me acuerdo, no me gustó mucho esa zona, pero por eso creo que no me acuerdo el nombre, porque era un calor infernal, no se imaginan, me sofocaba, me moría, pero en todo caso tenían unos productos maravillosos. Y más que nada me quisieron dar mono, y a eso no quise comer, ya me dio penita comer mono. Y la verdad es que ahí conocí, ahí hablé justamente con una organización, un señor de una organización que él tenía justamente el concepto que les estoy dando, ¿no? De que el de al lado no era la competencia. Y él que ya exportaba, porque él ya tenía un producto de exportación, él decía, no, si yo necesito más café, yo necesito más cacao, que vengan y yo les capacito con la necesidad que yo tengo para cubrir esa demanda del exterior. Dense cuenta que él vendía el quintal de café, no, de cacao, no estoy muy segura, una de las dos, no estoy muy segura, pero él vendía el quintal, que por lo general creo que cuesta como $100, él en el exterior estaba vendiendo en $480 el quintal de café de altura, era café de altura. Y él quería justamente capacitar a otras organizaciones, ¿para qué? Para generar más producto. Era un ganar-ganar para todos. Pero claro, había una organización al lado que le hacía lío por el terreno, que no, que es mi competencia, que cómo va a ser, la envidia. La envidia de alguien que le quería dar trabajo, por Dios santo. Entonces, ese tipo de cosas son las que a veces digo, no, la gente no entiende, no comprende y es hasta un cambio un poco de mentalidad y un cambio medio cultural. Pero creo que cuando rompamos este paradigma y si los proyectos, Dios bendito, nos ayude y logramos sacar adelante, creo que si hacemos que uno cambie, hemos logrado muchísimo. Muchas gracias, Jimena. Excelente respuesta. Gracias. Gracias, compañeros. ¿Alguien más tiene alguna duda, alguna inquietud? Aprovechemos que estamos con la experta en economía social y solidaria y nos puede ayudar a despejar cualquier pregunta, cualquier inquietud y claro, y seguir aprendiendo más, adquiriendo más conocimientos. Jenny. Muy buenas noches, estimados compañeros, estimada Jimena. Es bastante gratificante conocer todas estas historias porque a veces desde las localidades con las realidades que tenemos cada uno, a veces nos ponemos medio tristes viendo que no resulta. Hay bastantes historias, ¿no? Y dentro de la localidad donde yo vivo en Morona, Santiago, otro lugar muy caliente, no tanto como el Coca, pero sí es bastante caliente. Lo bueno es que acá no comemos monos. Pero no existe el tema de la asociatividad como tal. O sea, se organizan las personas,
sacan provecho de las instituciones públicas, lo que les da la institución se reparte, como usted lo había mencionado en su historia, y ahí termina. Entonces, también no hay ese apoyo en la parte de gobierno, ya en el gobierno local. Hay bastante interés, incluso ahorita yo estoy con un tema medio que ustedes tienen que apoyarnos con dinero porque ustedes son solidarios, ustedes aportan en esto, o sea, y es el tema de traigan a ver qué nos dan. Entonces, es un esquema mental bastante fuerte, una competencia bastante bárbara. Sí, también nos afecta el tema de la migración. Hay aquí un pueblito más pequeño, bastante cercano, y ya no hay jóvenes. Ya no hay jóvenes, la mayoría se fue, ya no están aquí, ya quedan solamente los viejitos y, y no hay ese cambio. O sea, es bastante difícil. Nosotros hacemos la capacitación. Nos hemos ido a trabajar en los colegios especialmente para ver si es que hay un cambio, pero es totalmente difícil. Entonces, no sé cómo fue su historia, porque me imagino que también se chocó con estas realidades a un inicio al menos. ¿Cómo fue o qué le surtió efecto para poder cambiar esas mentalidades? Vea, es muy difícil. Lo que usted dice es muy cierto, es muy difícil cambiar la mentalidad. Sirve muchísimo visitas técnicas, compañeros. Muchísimo, muchísimo. ¿En qué sentido? Ustedes, por ejemplo, ahí en Morona hay una organización que fabrica el alcohol, si no estoy mal, yo me fui justo en pandemia a visitarles y tenían el alcohol y había otra de bombones, unos bombones deliciosos. Nunca antes he probado un bombón tan rico como el de Morona Santiago. Yo no soy, y no me gusta mucho el chocolate, pero, por ejemplo, llévenles a conocer ese tipo de organizaciones. Casos de éxito donde la gente vea que sí da resultado, ¿no? Porque una cosa es decir, no, es que las organizaciones funcionan así, pero y el rato del rato dicen, no, es que ha sido difícil, es que forma la asociación, es complicadísimo, no nos ponemos de acuerdo, no sé qué. El éxito, compañeros, para que una organización funcione es el representante legal. Tienen que poner a alguien pilas. Y ojo, un administrador, porque si no tienen un administrador que deslinde de la responsabilidad al representante legal, no va a funcionar. Entonces, es importantísimo que conozcan ese tipo de casos de éxito, yéndose ahí a organizaciones cerquitas en su zona, en donde realmente han dado resultado, son muy buenas en lo que hacen y les pueden contar como experiencia cómo comenzaron, qué es lo que hicieron, cómo salieron adelante. El oír de la persona mismo, créanse que es algo impresionante, es súper lindo. Y yo les voy a invitar a que más bien sigan justamente la página de la fundación. No tengo el link aquí, se llama Fundación Territorios en Desarrollo, la que tengo con mis amigos, porque vamos a hacer unos podcasts justamente para invitar a estos emprendimientos, a que nos cuenten cómo les ha costado, cómo es, porque claro, a veces uno va y les digo con conocimiento, porque a mí me ha costado con el conocimiento, con palancas, con todo, que queremos hacer una cosa y es, no, pero es que el trámite no era así, era por acá, era haciendo acá. Entonces, el irse día a día a pelear con el municipio para el registro, para que la patente, para el no sé qué, para sacar el permiso, para que le ingresen las actas en las CEPS, todo eso es un trámite y todo eso toma tiempo y la gente muchas de las veces es impaciente y la impaciencia es una gran debilidad dentro de la economía popular solidaria. ¿Por qué? Porque esto toma tiempo. No es cosa de un día para el otro. La organización, si es que la gente está comprometida, formamos en 4 días. Así de rápido es formar una organización. Pero si la gente quiere, pero si la gente no quiere, esto puede durar años en hacerse. Entonces, claro, se necesita charlas de asociatividad, de que sepan cómo se va a manejar, ejemplos, o sea, para que vean ejemplos vivenciales justamente de cómo se maneja la economía popular solidaria, cómo es la asociatividad, para que la gente sepa cómo se tiene que manejar. Saben que ahora justamente estoy hablando con el alcalde de Cuenca porque le estoy vendiendo la idea, ojalá y quiera. Hay estaba trabajando aquí en Cuenca una empresa que se llama Dalton y hacía todo lo que es la revisión técnica vehicular. Pero ¿qué es lo que hace? A gente de Cuenca mismo
le contrata esta empresa, creo que es internacional, no estoy muy segura, creo que es de Colombia esta empresa. Le contrata y dan el servicio de la revisión técnica vehicular con máquinas del municipio, con implementos del municipio, todo del municipio y el personal cuencano. Pero quien factura es la empresa. Entonces, justamente me reuní con el alcalde, le digo, por Dios santo, el alcalde es muy amigo mío, dijo, por Dios, Cris, ¿cómo vas a hacer una cosa de esas? Digo, oye, ¿por qué no ves el chance de formar una organización de la economía popular solidaria con los empleados? Dice, y se quedó pensando, dice, ¿y qué me van a dar? Digo, el know-how. O sea, ¿qué más quieres? Ellos tienen todo el know-how de cómo se maneja la revisión técnica vehicular. Digo, dice, pero es fácil. Digo, no, no es fácil. Te miento si te digo que es fácil. No, no es fácil, pero se puede. ¿Se puede en qué sentido? En comenzar dándoles charlas de cómo se tiene que manejar, cómo tiene que estar constituida, cómo tiene que ser su organigrama, cómo tienen que ser llevadas las actas, cómo tiene que ser justamente la estructura, para que sepan cómo tienen que manejarse. Pero el rato que empiezan a ver su primer chequecito, les va a gustar y ya no van a querer salirse. Le gustó la idea, esperemos, me dijo que en unos días me confirmaba y posiblemente empecemos a trabajar justamente con la conformación de dos organizaciones. La Organización de la Economía Popular y Solidaria para la Revisión Técnica Vehicular acá en la ciudad de Cuenca y la Organización de la Economía Popular y Solidaria para los cuidadores de vehículos, que son informales y que tienen el lío justamente de la informalidad, de que no saben cómo controlarles. Le di la alternativa, le dije, hagamos una organización de la economía popular y solidaria, hazles parte a ellos, conformémosles, asociémosles. Le gustó la idea. Entonces, imagínense empezar a trabajar en esos dos puntos. Tránsito, ¿qué tiene que ver con la economía popular y solidaria? Les acabo de dar dos ejemplos ahí. Entonces, chicos, cuando se quiere, se puede. Todo de lo que ustedes quieran, perdón que justo me entró una llamada, de lo que ustedes quieran, hay cómo hacer economía popular solidaria. ¿Alguna cosa más, Jenny? Esther. Esther, una Esther, pregunta. sí, está. Bueno, Voy a poner un ejemplo para que más o menos, no sé si me entienda la pregunta. Hay una organización X de la economía popular solidaria que ha empezado a funcionar y le va tan bien y empieza ya a facturar grandes cantidades. ¿Hay algún techo de que llegue, digamos, esta facturación? Y yo empecé ya a facturar, no sé, se me ocurre, 6 millones al año, no sé. Y a lo mejor ya deja de ser parte de la economía popular solidaria. ¿No hay algún techo o algo que le limite? nada, no tiene No. ningún techo. No. Bueno, mi pregunta era porque no recuerdo, o sea, no le tengo claro, por eso estaba buscando. En un video justamente salía esta parte, ¿no? De que cuando ya empiezan a facturar cierta cantidad de dinero, ya no son parte de la economía popular solidaria, como que tienen otra denominación, por decir. No, siguen No, siendo organización de la economía popular solidaria. Lo que van a hacer es pagar más impuestos. ya, siempre, o sea, aquí la diferencia es que ellos tienen que estar constituidos de manera asociativa, es decir, varias personas, es la única diferencia. Le voy a poner un ejemplo. ¿Cuánto cree que mueve la JEP? Si conocen la famosa JEP. Sí, claro. Ya. La JEP es una organización de la economía popular solidaria, es una cooperativa. ¿Tiene límite? No. Es más grande que el Banco del Pichincha, compañeros. Es el mismo esquema del sector financiero, no tiene ninguna diferencia el sector real del sector financiero, compañeros. Entonces, no, más bien no tengan esa limitación de, chuta, es que hay esas limitaciones. No tiene esas limitaciones. Si fuera así, la JEP no tuviera el crecimiento que tiene en la actualidad. Jardín Azuayo, aquí está la compañera de Jardín Azuayo. No pudieran ser Jardín Azuayo, no pudieran ser cooperativa, tuvieran que ser banco. Ya, gracias. A las órdenes. Jimenita, o sea que el proceso administrativo se asemeja más o menos a las cooperativas, por ejemplo, ¿cómo es la parte? Hablemos del tema de distribución, ya Todo. de funcionalidad, del tema de las utilidades, todo ese tema. Todo.
Tal cual. Muchas gracias. Ojo, no tienen utilidades. El sector de la economía popular y solidaria no tiene utilidades. Lo que tiene es repartición a los socios de los excedentes. Pero relativamente es lo mismo, ¿no es cierto? Sí, es terminología. Muchas gracias. Martita. Martita tiene una pregunta. Sí, muchas gracias. Buenas noches, Jimena. Muy buena la experiencia que nos está compartiendo. Me parece que es muy bueno. Gracias. Solo yo también un poquito conociendo cuál es la diferencia, porque sí había también dentro del Ministerio de Agricultura y otros ministerios, por ejemplo, las organizaciones o corporaciones que se van conformando tienen limitaciones con la SEP. Entonces, por ejemplo, en esa parte me gustaría un poco conocer. Y lo otro también, ¿cuál sería la salida frente, por ejemplo, para la motivación? Si al inicio Jimena nos comentaba sobre el tema de la Contraloría. Entonces, en ese sentido, ¿cuál sería como la salida para estas organizaciones o asociaciones? La segunda pregunta. Y la tercera también, respecto a la pregunta que hacía, no sé si era Esther, eh, entendía que sí existía un marco legal que no permitía justamente realizar facturaciones grandes. Esto es decir, por ejemplo, no pueden generar exportaciones en grandes cantidades. Entonces, no sé si es dentro de las definiciones que podrían estar un poco confundiéndonos, por ejemplo, digamos, en este tema, la distribución para asociaciones o distribuciones para no sé, un capital de utilidad. No sé si ahí posiblemente estemos equivocándonos en la conformación de una asociación o dentro de los estatutos. Eso, Jimena, muchas gracias. A ver, ¿cuál era la primera pregunta? El tema del MAGAP, si no estoy mal, ¿no es cierto? Sí. La diferencia con las organizaciones del MAGAP. A ver, básicamente antes no había un Instituto de Economía Popular y Solidaria. El tema de asociaciones, se conformaban asociaciones a través del EMETOP, se formaban asociaciones a través del MIES, se formaban asociaciones a través del MAGAP. Y hubo una regulación en donde indicaba justamente, no recuerdo el número, no recuerdo de qué fecha, les miento si les digo, pero había una regulación en que le indicaba justamente que daban paso a estas organizaciones conformadas por el MAGAP a que pasen a ser parte de las SEPs. Tenían un plazo determinado. Y eso era, por ejemplo, un gran problema que nosotros teníamos con muchas organizaciones del MAGAP, justamente cuando tuvimos el proyecto de Banco Mundial. ¿Por qué? Porque confundían las organizaciones sociales con las organizaciones de la economía popular solidaria. Entonces, claro, muchas organizaciones sociales pedían terrenos al MAGAP y les daban sus terrenos y les daban las cosas. Las organizaciones Las organizaciones del EPS no lo hacen eso. Entonces, ahí esta cierta confusión. Lo que le hace la diferencia o no es que la organización social pasa a ser un gremio como tal, ¿no es cierto? En este caso, las organizaciones que nosotros somos parte de la economía popular solidaria no son un gremio, compañeros, no son una organización política, no son una fundación, son organizaciones o son asociaciones para trabajar en temas de servicios, en temas productivos, en temas comerciales. Entonces, una gran diferencia. Por eso es que les decía, UNORCAC creo que es la organización de allá del norte del país. La UNORCAC es una organización social que es paraguas, pero tiene a su vez la organización productiva, que es una organización de la EPS, tiene la organización política, tiene diferentes tipos de organizaciones. Entonces, las que están conformadas por la SEP son las organizaciones, obviamente, que están bajo la economía popular solidaria. No de cierta manera, sí son las otras organizaciones. Por ejemplo, si hay alguna organización en el MAC que sea productiva, sí, efectivamente es parte, pero ya no deberían de conformarse en el MAGAP, sino deberían de ya empezar a formarse a través de las SEPs. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, ¿cuál era? El tema de la Contraloría. El tema de la Contraloría. Ya, el tema de la Contraloría no es para las organizaciones, es más para el sector público, que eso sí es una limitante.
la verdad les voy a ser sincera, si algún día llego a ser presidenta de la República, lo que eliminaría es la Contraloría, porque es una piedra en el zapato. O sea, no se imaginan, es un problema eh, bárbaro. Uno trabaja a expensas de que si le van a multar o no le van a multar. O sea, créanse que es un dolor de cabeza y la gente no quiere trabajar solo por eso. No quieren sacar un proceso de contratación por miedo a la Contraloría. Entonces, debería de cambiarse el concepto de la Contraloría en el sentido de que también que valore el proceso, si valore, que valore lo que está bien hecho, que la buena intención de querer hacer las cosas, pero eso no valoran. Ellos valoran el reglamento y el proceso. Si no cumple el reglamento y el proceso, chao. Y les cuento como experiencia algo que pasó justamente con la Contraloría. Yo le odio la Contraloría. Hasta ahora tengo hasta juicios con la Contraloría justamente por estos temas, porque uno es técnico y en la parte técnica, lastimosamente, uno va a tener siempre problemas con la Contraloría por querer hacer las cosas. Y me pasó, por ejemplo, cuando fui gerente de Farmasol, acá en la ciudad de Cuenca, que teníamos que hacer la adquisición, si no estoy mal, de leches. Pero, por ejemplo, el proceso le daba que tenía que hacer la compra, por decirles, hasta el 20 de julio. Pero para el 22 de julio había una promoción de leches de 2 por 1. Es decir, que la leche me salía a mitad de precio y compraba mayor cantidad por ese mismo valor. Y le digo a la chica de compras, le dije, ni modo, aguántese 2 días más y compramos 2 por 1 y tenemos más producto y vendemos más barato el producto. ¿Estaba o no estaba beneficiando a la empresa? Obvio que estaba beneficiando a la empresa, pero por beneficiar a la empresa por $50,000 me cayó una glosa de $420 porque no cumplí el proceso. Entonces, ese tipo de cosas son las que a uno le desmotivan a trabajar en el sector público, que uno dice, miércoles, ¿para qué demonios dice eso? Imagínense, en el IEPS yo sí pasé asustada, pero también digo, cuando uno se hace responsable de los cargos, uno tiene que asumir con responsabilidad también la función pública. Si no, no asumo. Yo he oído muchos casos de amigos conocidos que son gerentes o de empresas públicas que no, yo no firmo. Entonces, ¿para qué estás de gerente si no vas a hacer tu trabajo? Para algo te contrataron, por algo te están pagando. ¿Saben? El miedo que yo tengo este rato de haber firmado, por ejemplo, el convenio con Banco Mundial por $40 millones y que algo esté mal, les juro que tengo ese miedo y no duermo bien, no voy a dormir bien durante 7 años, porque 7 años es lo que la Contraloría le molesta a uno. Entonces, ese tipo de cosas son las que se deberían de cambiar, que no está bien, y muchas cosas más, obviamente, en el sector público que no están bien, pero cuando seas presidenta de la República. Martita, la tercera pregunta era... Referente al tema de marco legal sobre la exportación, si lo permiten o no, hay restricción. No, no hay restricción. No, salvo que haya cambiado la ley en estos últimos tiempos que no tengo conocimiento, pero no hay restricción. De haber restricción, vuelvo y repito, la JEP o Jardín Azuello no tuvieran el capital que tienen. Y lo que sí hacen, obviamente, es los excedentes. Los excedentes, eso sí, obviamente, tienen que repartirse de manera igualitaria para todos sus socios, eso sí. Pero de ahí, en cuanto al tema de exportaciones y todo, no es un limitante, chicos, nada que ver. Siempre, cuando tengan estas dudas, compárense con una cooperativa. Lo que no estoy segura, y eso me quedo como de ver, compañeros, es si cuando son asociaciones tienen límite o no tienen límite comparado con cooperativas, porque hay diferentes como que rangos, ¿no? Organizaciones, asociaciones cooperativas o unidades personales. Entonces, si son asociaciones, creería que no deberían de tener ningún límite. Y si son cooperativas, igual, pero me quedo con esa duda y voy a averiguar, a ver si es que tienen algún tema en esa parte específico. Creería que no. Las cooperativas, les garantizo que no. Gracias Martita. Jimena, yo tengo una consulta. Cuando una organización, bueno, es un grupo de personas que ya tienen como que su actividad económica y quieren como que constituirse,
el IEPS le ayuda a que puedan hacer todo el trámite y cómo se les puede ayudar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo trabajo en una empresa minera. Nosotros buscamos que las mujeres, por ejemplo, sobre todo las mujeres, porque los hombres como tal ya trabajan en la actividad, pero buscamos que las mujeres busquen generar alguna unidad productiva que nos puedan ofrecer a nosotros como empresa y nosotros les aportamos económicamente para que instauren como que esa unidad productiva. Por ejemplo, hicimos un convenio recién con las mujeres de la comunidad para que puedan lavar la ropa de todas las empresas mineras aledañas. ¿Ya? Buenísimo. Entonces, nosotros como empresa les entregamos todo lo que fue lavadoras, secadoras, suministros y así, pero tenemos un tema legal que ellos están facturando bastante, pero no pueden sacarse un RUC, ¿ya? Porque tienen que generarse todo un tema asociativo o si no solo que una persona pueda Facturar. ajá, facturar y eso no quiere uno hacerse responsable. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Cómo es el tema de la asociatividad? Mire, ahí yo les recomiendo el IEPS, una de las funciones es justamente esa. No sé si cambiarían últimamente el modelo de gestión, no lo creo, pero dentro del modelo de gestión está el apoyar justamente a estas personas que quieren ser organización o quieren ser asociación o quieren ser cooperativa, apoyarles en la conformación. Entonces les empiezan a dar las charlas para que sepan cómo son los comités, cómo son la conformación, les apoyan con el registro del nombre, porque si no estoy mal, primero tienen que registrarlo la personería a través de la CEPS les da la aprobación y se conforma el estatuto, las actas, una directiva y todo eso. Pero no es complicado, el IEPS les puede ayudar tranquilamente a hacer eso sin ningún inconveniente. Ya, entonces tocaría direccionarles al IEPS. Tiene la obligación de hacer eso. Y ellos mismos les ayudan a generar el registro único de economía popular y solidaria, que es el REVS. Ok. Erika. Sí, Jimena, tal vez me puede ayudar ahí en el tema de lo que mencionaste un momento sobre la redistribución o la distribución de excedentes que tienen las cooperativas. ¿O existe alguna por normativa? Porque, por ejemplo, en el caso de las cooperativas grandes, ¿no? No se hace esta distribución a todos los socios. ¿Es por normativa o por decisión ya del Consejo de Administración como tal? Me imagino que debe de ser por decisión del Consejo de Administración, porque lo que pasa es que por lo general, me imagino yo que deben, ya en cuestión cooperativas, como ya son súper grandes y ya manejan otro tipo de rubros y todo, tienen el Consejo de Administración y el Consejo de Administración me imagino que aprueba presupuestos, aprueba en qué van a trabajar, cuáles van a ser sus proyecciones, los proyectos que tienen a mediano plazo. Y, por ejemplo, ahí está, por ejemplo, la construcción de los edificios. Entonces, no sé si han visto, la JEP construye edificios cada cuadra, por poco. Es justamente, ¿por qué? Porque la distribución que de los excedentes lo hacen, dicen, en vez de darles a los socios, vamos a construir un edificio, vamos a generar empleo, vamos a hacer esto, y de ahí lo que sobre damos a los socios. En pocas palabras, así funciona. Pero claro, pueden hacerse como que una autoinversión dentro del negocio. Y eso ya depende del consejo de administración. Por algo hay un consejo de administración. Muchas gracias. ¿Ya? Silvana. Sí, buenas noches compañeros, buenas noches Jime. Yo quería hacerte una consulta desde tu punto de vista, porque nosotros trabajamos también con un grupo de profesionales que en algún momento tuvieron problemas para el tema de asociarse. Según tu punto de vista, ¿qué es mejor? ¿Una fundación, una corporación o una asociación? ¿O cuáles son las diferencias y las ventajas de estas tres modalidades? A ver, corporación no les sabría decir porque no conozco bien cómo funciona el tema de corporación. En cuanto a fundación, sí la conozco porque justamente, como les dije, yo formé una fundación, pero la fundación es sin ánimo de lucro.
es muy distinto a un tema de una organización de la economía popular solidaria. ¿Por qué? Porque de cierta manera la organización de la economía popular solidaria busca los principios, pero busca la sostenibilidad y busca justamente el crecimiento de sus socios. En este caso, la fundación no, la fundación lo que busca es brindar un servicio sin fines de lucro, que es muy distinto. Entonces, por ejemplo, fundación no tiene excedentes. En el caso de una organización del EPS, sí la tiene excedentes. Entonces, en caso de que ustedes estén facturando, tranquilamente lo pueden hacer. Pueden distribuir después los excedentes entre todos los socios y han ganado un poco más. En fundación no se hace eso. Fundación es para conseguir un trabajo más social. Listo, Jimé, muchísimas gracias, porque sí me queda un Corporación, poquito la duda. sí, y corporación no la conozco, la verdad. Sí, porque yo estaba averiguando el tema de la conformación de corporaciones y más, es casi similar, ¿no? Se necesitan igual 10 personas, se maneja casi similar al tema de la asociatividad, pero tenía esas dudas acerca Por ejemplo, de las la diferencias. fundación, claro, la fundación es una organización social, pero vuelvo y repito, una cosa es una organización social y otra cosa es una organización de la economía popular solidaria, que trabajan de manera asociativa. En la organización social no es así. Listo, Jimé, gracias. A las órdenes. Sí. Ay, perdón, he estado en mute. Muchas gracias. Decía que terminábamos con Dieguito para dar por concluida la clase. Sí, gracias, gracias Carlita. Jimena, o sea, quería un poco conocer a grosso modo, se puede decir, o sea, ¿qué debe cumplir una asociatividad? O sea, por ejemplo, si voy a poner un ejemplo concreto, ¿no? Por ejemplo, yo conozco la zona de más del norte, de Esmeraldas, San Lorenzo y lo que es la zona de Imbabura, pero voy a poner el ejemplo de San Lorenzo. En San Lorenzo, por ejemplo, se produce mucho, es una tierra que es muy fértil para lo que es el cacao. También se da lo que es la palma africana y bueno, también el tema de la concha por el tema de los manglares. Entonces, si yo, luego de haber escuchado esto y les converso a las personas allá sobre lo que es la economía popular y solidaria, y ellos me dicen, o sea, cómo poder conformar, aunque ya se habló un poco sobre ciertos pasos y a dónde acudir, pero ¿qué características debería cumplir? ¿Cuál es la cantidad mínima de personas? O sea, ¿qué es lo que papeles mínimos deberían presentar y cuántas son las personas que deberían asociarse, ¿no? A ver, para conformar una organización, mínimo se necesita 10, según la ley. Pero yo les recomiendo que sean 12. ¿Por qué? Porque hay que formar el consejo de administración, necesita formar el consejo, si no estoy mal, de seguimiento, de veeduría, si no estoy mal, y aparte la directiva. Entonces, ahí nomás ya necesita usted cuántas personas. 12 por A o B motivo, que si de repente falta alguien, no logran concretar con alguna persona y puedan tener como que ese colchón. Yo les recomiendo que sea mínimo 12 personas. La ley debería de decir mínimo 12 personas, pero no lo dice así. Y es lo recomendable. De ahí como papeles, yo les recomiendo primero, hagan una charla sobre asociatividad. Pongan un ejemplo de lo que es asociatividad. Pongan un ejemplo, por ejemplo, de Juan Valdés. Vean el video de Juan Valdés de cómo es, cómo ha salido, cuántos negocios tiene, o sea, para que la gente se motive y sepa de qué se trata. Cuéntenle lo bueno y lo malo, cuenten cuáles son las fortalezas, cuáles son las debilidades de una organización, porque también tiene cosas malas, como les dije a ustedes, hay organizaciones que no tienen un buen representante legal y que lastimosamente se van al tacho de la basura por no saber administrar bien su negocio. Entonces, tienen que contar lo bueno, lo malo para que la gente sepa lo que se mete. Y a la larga, creo yo
que es mucho más compromiso una organización de la economía popular solidaria que trabajar por sí solos, porque por sí solos, por último, ay, no, pues no me quise levantar hoy día para irme a mi negocio, no me voy nomás. Pero en el caso de una organización, trabajan todos por igual. Y me refiero a todos por igual en el sentido de que no necesariamente, no, es que yo trabajé 4 horas, vos también tienes que trabajar 4 horas. No, porque a lo mejor una persona es buena para la parte productiva, la otra persona es buena para la parte administrativa, la otra persona maneja la cocina, o sea, se van dividiendo las tareas y las responsabilidades. Y también, importantísimo, que no carguen la responsabilidad en una sola persona. Porque, como les digo, el representante legal es todólogo y no es nada, no hace nada, porque lastimosamente su función, a lo que está, no le dejan por toda la responsabilidad. A veces es una posición muy cómoda dentro de una asociación. No, es que él es el representante legal, que él vea. No. Generen un organigrama en donde digan, a ver, Pepito Pérez va a ser el de compras, el otro va a ser el de ventas, el otro va a ser el que lleve la parte administrativa, el otro va a ser el seguimiento y control. Entonces, todos empiezan a involucrarse y todos tienen responsabilidades dentro de una organización. Eso en cuanto a la parte como que un poco medio práctica, ¿no? Y de conocimiento y de experiencia de lo que yo he ido viendo cómo son las organizaciones. En cuanto a los papeles, no necesita mayores papeles, necesita hacer un estatuto. Hay un modelo de estatuto. Si ustedes creo que en la página del IEPS pueden bajarse el modelo del estatuto y van cambiándole conforme a lo que necesiten la organización. Necesitan firmar las actas de la sesión, manejo de un acta. Para eso es importante que tengan a lo mejor algún abogado de confianza que les ayude justamente a conformar. Es más, podrían hacerle al abogado parte de la organización. Y les cuento ya la última experiencia que yo tuve, que me pareció súper linda, porque visité una organización en Manabí. Esta organización se conforma justamente a raíz de la pandemia. Y se conforma porque una señora de Bahía de Caracas veía que venían los carros desde Puerto Viejo a dar el servicio de alimentación a un hospital. Y ella dice, bueno, ¿por qué desde Puerto Viejo tienen que dar la alimentación cuando hay aquí personas que podemos dar la alimentación? La señora se va a averiguar qué es lo que hacen, quiénes eran, cómo era, y dice, no, me voy a formar una organización. Y en la organización le invita a ser parte de la organización a los cocineros, al nutricionista, es parte de la organización, el contador es parte de la organización, el administrador es parte de la organización. Entonces, forma un equipo multidisciplinario para cubrir las diferentes áreas. Y eso es un grave error que cometen muchas organizaciones, porque muchas dicen, no, es que somos una organización de limpieza y toditos a barrer. No, las organizaciones tienen que tener distintos perfiles para que cubran justamente esas necesidades y puedan apoyarse entre sí. Entonces, eso hizo esta señora. No me van a creer, pero este momento, esta organización da el servicio de alimentación para el Hospital de Bahía de Caracas. Pero adicional se puso un restaurante de tacos en Bahía de Caracas y está con franquicia del restaurante de tacos. Y ya tienen 8 restaurantes de tacos a nivel de todo Manabí. 8 restaurantes de taquerías, solo con la organización de la economía popular solidaria. Entonces, vuelvo y repito, todo depende de la visión que puedan llegar a tener. Pongan gente que sea creativa, que tenga esa visión de querer generar diferentes tipos de negocios, de que sea chispa en cuanto a que se pueda acercar a las distintas personas, que pueda comercializar. Otro grave error que tenemos a nivel general los ecuatorianos, no sabemos vendernos. No sabemos vender, algo que los venezolanos lo hacen, pero de maravilla. Un venezolano le vende arena en un desierto, o sea, así de sencillo. ¿Por qué? Porque tienen esa labia, esa chispa, ese don de gente de que les llegue igual a los colombianos. Entonces, claro, podrían a lo mejor hasta juntarse con venezolanos, con colombianos, que les ayuden a vender los productos, que les ayuden a hacer eso. A lo mejor es eso que no tienen ciertas personas.
busquen perfiles multidisciplinarios, busquen personas que no sean del mismo sector, sino que todos se puedan ayudar en diferentes áreas de la administración de su negocio para que puedan conformar la organización. Y a nivel de papeles, sería, como le digo, las actas y las cédulas de cada persona, cédulas y papeles de votación, no necesita más. Listo. Muchísimas gracias, Jimena, por todos los aprendizajes que nos has dado esta noche. Ha sido muy grato conocer tu experiencia. Muchas gracias también a los compañeros por asistir y por la clase. Porfa, Wendy, para que me ayude guardando la grabación. Y gracias a todos. Que tengan una buena noche. A ustedes, muchísimas gracias. Gracias por la invitación y ojalá les acompañe en la graduación de ustedes. Gracias. Un gusto. Muchas gracias, Jimena. Gracias, compañeros. Gracias, Carlita. Una buena noche. Chao.